Sí, en la iglesia de Encuentro de Amor y Amistad iniciamos en el 2013, en Semana Santa del 2013, y éramos como 10. Era nada más Beatriz, con su esposo y su hijo, y Consuelo, que si lo ubican siguen viviendo, con su esposo y sus hijos. Éramos los que iniciamos la congregación, y el presupuesto semanal era de $50, era lo que teníamos, y con eso siempre nos ha gustado las galletas y el café. Entonces lo utilizamos para comprar galletas y café cada semana. Hubo un pastor americano que fue el que creyó en ayudarnos, y entonces dijo, pues Dios me dijo que tú ibas a venir antes de que vinieras. 2 semanas antes de conocerte, Dios me habló y me dijo que iba a venir alguien hispano y que le tenía que apoyar. Entonces te digo que utiliza las instalaciones, puedes instalar, no son estas, es un edificio chiquito que está en la Spring Street. Siguen allí ellos congregándose junto al IHOP. Y entonces me dijo, ahí están los instrumentos, están todas las sillas, nada más lo puedes utilizar ya que yo salga. Y entonces en aquel entonces nuestro horario era a las 5:30 de la tarde los domingos. Ni yo quería ir. Duramos así un año, no crecimos. Entonces de allí nos cambiamos a la 1:30. Y esta pastora hasta me dijo, si no tienes para pagarme la renta, no te preocupes. A ese grado Dios nos respaldó. Y ahí empezamos a crecer. Llegamos más o menos a 30. Éramos como 30 los que, miembros comprometidos que iban, y ya movimos el servicio a la 1:30, buscando que pues más gente no creyente viniera. Pues ni a la 1:30 querían venir. Fue hasta que nos cambiamos aquí, empezamos a tener servicios a las 10:30, después de 2 años. Ya habíamos cumplido nuestro 3er año cuando nos cambiamos acá, y cuando le avisé al pastor, se llama Tom Champion, le dije, pastor, pues Dios nos está llamando a salir de aquí, ya no cabemos, sobre todo los niños, son un montón, Dios nos ha bendecido. Y me dijo, no te vayas, me haces falta, ustedes son... Y ya le comenté, pues no es por otra razón más que el espacio. Entonces dijo, ok, ¿me podrías regalar tus sillas? Era lo único que teníamos que era nuestro. Y dije, eran 100 sillas, nos habían costado $10 cada uno, usadas, de esos hoteles que remodelan y que venden todo su... Nos vendieron 100 sillas y eran $1,000. Y pues éramos una congregación de 30 personas, $1,000. Y digo, está bien, pastor, son suyas las sillas. Y yo, lo único que tenía, pues ya lo regalé. Y dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces, llegando a este lugar, nos lo enseñaron, estaba así muy deteriorado. Empezaron muchos muy animados a pintar, se renovó todos los baños, el techo, de todo. Y entonces algo que fue un testimonio tremendo que Dios nos dio fue que en una de esas juntas me preguntan los americanos de aquí, me dicen, oye, ¿y tienen sillas? Y le digo, no me ponga el dedo en la llaga, porque lo único que quería es regalar. Y acá pues tuvimos que comprar bocinas, instrumentos musicales, todo lo tuvimos que comprar. Y entonces le digo, no tengo sillas. Me dice, qué bueno, porque tenemos como 150 sillas que están ahí amontonadas, no las usamos y nos están robando espacio. ¿Las podrían utilizar ustedes, por favor? Y yo, claro, a ver qué sillas. Yo me imaginaba unas sillas como estas, o unas de esas de metal que se doblan. Y son las sillas que tenemos ahora. Cada una de esas sillas vale como $60. Y tenemos 150, nada más le caben 130 sillas ahí donde estamos, pero fue de las cosas que Dios utilizó. Yo creo que Dios sabía, ¿no? Exacto. Que estaban esas sillas para... Y entonces ahí les platico estas historias para que se den cuenta que Encuentro de Amor y Amistad no es el esfuerzo de personas, sino es Dios que ha querido, y que dice la palabra que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Dios tiene, al menos en esta familia, los que Él quiere que estén. Y aparte Dios conoce tu necesidad, que nosotros hemos aprendido muchas cosas, hemos pasado muchas cosas como pareja y con mis hijos, y Dios nos ha enseñado que tenemos que depender de Dios.
y hubo unas ocasiones que realmente, así como usted dice, yo podía ayudar a otra familia sabiendo que en mi casa, mi alacena no tenía comida, que había nomás arroz y frijoles y sopa. Pero yo miraba la necesidad de otras personas que estaban peor que yo, y yo les compartía lo que yo tenía en mi casa, y era como que si se multiplicara aquello, porque yo decía, ay, pues si ya cocí frijoles, y cómo me están rindiendo la sopa, el arroz, y es cuando Dios te enseña el compartir, cuando das de todo corazón, y Dios te bendice. ¿Sí? Dios te bendice, Dios sabe de qué manera te va a bendecir, hasta te va a bendecir hasta con la persona que no es cristiana, ¿Sí? porque así nos pasó una vez con unos pescados, le regalaron, fue mi esposo a hacer un trabajo, y cuando regresó me dice, mira, ahí el señor que le estaba pintando ahí, dice, es pescador, y hicimos plática, y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de venir de allá para el lado de Ensenada, traje atún, y le dio su paquetote, y yo así, wow, ¿vamos a comer pescado? O sea, pues le digo, Dios te bendice, porque Dios suple siempre tu necesidad. Sí. Siempre. Sí, les voy contando estas historias para que vayan sabiendo un poquito más de la historia de la iglesia. Hubo gente que donó más de $13,000 en lo que fue la remodelación del auditorio que estamos utilizando. Entonces, lo que otros sembraron en el pasado es lo que disfrutamos en el presente, y lo que ustedes siembran en el presente es lo que otros van a disfrutar en el futuro. Entonces, Encuentro de Amor y Amistad, yo sé que es algo que surgió del corazón de Dios, y que pues es la suma de muchos ministerios que están trabajando juntos. No sé hasta dónde Dios nos va a llevar, pero lo que siempre he tenido en cuenta es que Dios toma años para entregarte las promesas, ¿no? Que Él te da, suponiendo a Abraham, le tardó 100 años en darle el hijo de la promesa. A Noé, de aquí a que construyó el arca y llovió, fueron 120 años de cuando Dios le dijo que lo hiciera a cuando empezó a llover. Entonces, Dios se toma mucho tiempo. Moisés, de que mata al egipcio y sale huyendo a que Dios lo llama a través de las asas, son 40 años de preparación. Entonces, Dios nos sigue preparando, pero por lo mismo no debemos de confundir el tiempo que se está tardando en prepararnos a que Dios no está haciendo nada. Este febrero, del 22 al 25, un grupo de 12 personas va a hacer nuestro primer viaje misionero, que le hemos llamado Peace Plan. Hay una serie de predicaciones que están ahí en YouTube, en la website de la iglesia también la pueden encontrar. Aquí viene toda la información, encuentro aa.com, y ahí en esa serie de predicaciones menciono que es una red de iglesias las que estamos tratando de hacer para alcanzar a aquellos que no han recibido de Cristo, tanto localmente aquí en San Diego, buscando trabajar para alcanzar a los que están aquí en San Diego, como en otras partes del mundo, porque para que Cristo regrese hace falta que este evangelio sea conocido en todos los rincones del planeta. Entonces, la verdad que yo quiero que Cristo venga, pero por eso le preguntaron a Jesús, dinos cuándo has de venir. Me dijo, solo el Padre lo sabe. ¿Por qué? Porque depende de la iglesia. Porque si la iglesia no se esfuerza en compartir el evangelio en todas partes del mundo, Cristo no puede venir, porque fue lo que dijo, hasta que este evangelio se conozca en todas las regiones del mundo. Cuando Jesús dijo eso, el continente americano no se había descubierto. O sea, era literalmente imposible lo que era la gran comisión en ese momento. El día de hoy, literalmente en 24 horas puedes estar en cualquier parte del mundo. La gran comisión hoy más que nunca es una realidad que podemos alcanzar. Entonces, a mí le digo a Dios, Señor, a mí me gustaría que fuera en mi generación, que se compartiera este evangelio en mi generación y no tener que dejarle la responsabilidad a mis hijos. Pero es por eso que de allí nació Encuentro de Amor y Amistad. He estado en mi vida en 2 iglesias antes de pastorear, y los 5 propósitos, me encontraba 2 o 3 propósitos, pero los 5 en una sola no los encontraba, y el que me movió más fue el evangelismo. Y le dije a Dios, Señor, yo no quiero estar en una congregación donde todo el tiempo es adoración o hermandad, que suave nos llevamos, pero los de allá afuera, pues que se las rasquen como ellos puedan. Entonces, este febrero vamos a ir, va a ser el primero de varios viajes a diferentes lugares. Y les comento esto por si pueden viajar.
y tienen la posibilidad, y si no, pues ver si es que quieren apoyar a alguien, porque en estos viajes cada quien se financia sus propios recursos, su propio avión, su propio hospedaje, su propia comida, y la iglesia donde vamos no nos va a dar nada, y ese es el propósito. Tampoco nosotros vamos para dar economía, sino vamos para entrenar a la iglesia en Xochimilco con respecto a clases para niños, ujieres, grupos pequeños y liderazgo. Entonces y a la vez pues ver cómo lo están haciendo ellos para mutuamente también nosotros recibir de ellos. Llévenos en sus oraciones, les vamos a traer videos, fotos, y a la vez el día de mañana, ya sea aquí en San Diego o aquí adentro de Estados Unidos o en otras partes de México, porque irónicamente pues hay muchas áreas de México donde el evangelio todavía no entra, que hay mucha oposición. Entonces, ¿van a ir a la Ciudad de México, pastor? Sí, a lo que es Xochimilco. Ajá. Sí, porque de esa iglesia donde vamos a ir a entrenar, ellos tienen una misión, o han estado haciendo misiones ya van para 5 años en Oaxaca. Entonces la idea es ahorita llegar al distrito y de allí en un futuro están yendo a Oaxaca, sobre todo a la sierra. Yo solo ya he ido, pero en esta ocasión es la primera vez que voy con un grupo. Y entonces el objetivo de Encuentro, Amor y Amistad es los cinco principios, y pues enseñar a nuestros hijos que todos estamos llamados a ir y a ser discípulos, a bautizar, a enseñar, no solamente aquel que fue al seminario o aquel que es llamado a ser pastor de tiempo completo, sino a todos, ¿no? Y el día de mañana pues nuestros hijos van a hacer grandes cosas, ¿no? Maestros, profetas, evangelistas. Eso es parte de lo que creemos, pero en esta hoja resumí las creencias esenciales. Número 1, acerca de Dios. Lo que vaya en la rayita es la palabra Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? Me voy un poquito rápido. Dice: Dios es creador y regidor del universo. Ha existido eternamente en 3 personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos 3 son iguales y uno solo. Tal vez aquí todos estos textos bíblicos pues hay referencia a ello. Tengo que mencionar que sí, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero se ve muy claramente en Mateo capítulo 4 cuando Jesús se bautiza y dice que subió de las aguas Jesús y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Allí no dice Trinidad la palabra, pero allí está presente el Espíritu Santo, el Padre hablando y Jesús siendo bautizado. Es por eso que creemos en Dios en 3 personas. Número 2, acerca de Jesucristo. Lo que vaya en la palabra es Jesucristo. Aquí en lo que ustedes escriben la palabra Jesucristo, quiero mencionarle a los que están viendo el video que otra de las tareas que ocupo que me manden por texto son los 6 círculos que vimos concéntricos. ¿Cuáles son los nombres de esas 6 etapas que va pasando un creyente o de un no creyente a ser creyente? Eran 5 círculos de colores, o 6 círculos de colores, para que me lo manden igual por texto al número que les di anteriormente, área 619-518-7335, 518-7335, área 619. Entonces estamos hablando acerca de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es coigual con el Padre. Jesucristo vivió una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo al morir en la cruz. Resucitó de entre los muertos al 3er día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte. Ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién me ayuda a leer Job 16? Ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado. 20. Ajá, versículo 20. 20, intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas. 21, para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. Qué hermosa descripción de Job, ¿verdad? En ese entonces todavía Jesús no había nacido, pero Job ya estaba confesando proféticamente que
tenía un abogado defensor, que era Jesucristo. Aquí también quiero mencionar que pues, lo que es Semana Santa, que se le conoce comúnmente como Semana Santa, en inglés como Easter, es una de las, o si no es que la celebración más importante hablando desde el punto de vista bíblico, porque es cuando Jesucristo es crucificado, muere, pero es crucificado y muere en obediencia perfecta al Padre. Y esto hay mucho que meditar en ello. Una de las cosas así rápidamente que podemos meditar es que no siempre el hacer la voluntad perfecta de Dios me va a traer felicidad. Jesucristo estaba siendo crucificado y no estaba en un lecho de rosas. Entonces va a haber veces que el hacer la voluntad de Dios me lleve hasta la muerte misma. Pero algo que también teológicamente tenemos que dejar bien claro es que Jesús no resucitó por sí mismo, dice que el Padre lo resucitó. ¿A qué va con esto? A que cuando yo muero en obediencia al Padre, aún muerto, aún de los muertos, Dios me puede levantar por haber sido obediente. Entonces, se dice fácil, pero cuesta bastante trabajo ser obediente, aunque de ello dependa mi vida, porque el Padre me puede levantar de entre los muertos por haber sido obediente. ¿Hasta aquí más o menos? Entonces, hay varias citas bíblicas que hablan acerca de lo que creemos de Jesucristo. También, número 3, creemos en el Espíritu Santo. Es lo que ve la rayita. Acerca del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo de Dios. Está presente en el mundo para hacer conscientes a los hombres de su necesidad de Cristo. Vive en cada cristiano desde el momento de la salvación. Provee al cristiano de entendimiento para vivir, entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo correcto. Da a cada creyente un don espiritual al momento de su salvación. Como cristianos debemos vivir bajo su control diariamente. Y allí hay varios textos bíblicos. En el encuentro de amor y amistad creemos en el Espíritu Santo más allá del hablar en lenguas. Sí creemos en el hablar en lenguas. La cuestión con el hablar en lenguas es que tenemos que ser sabios, y lo dijo Pablo, de que nuestra hablar en lengua sea de edificación y que no sea de confusión, sobre todo para los nuevos. Entonces, el servicio de los miércoles lo hemos diseñado más como para los que ya son más de casa, los que ya ocupan comer carne espiritual, ya no tanto leche, y el domingo es para los bebitos. Entonces, si tú tienes el don de lenguas, la invitación es que tú lo utilices en tu tiempo personal devocional con Dios, ahí en tu casa, en el carro, o los miércoles, donde hay gente que ya sabe que el hablar en lenguas es algo de bendición. Pero no sé si tú te puedas acordar la primera vez si es que has tenido la experiencia de estar en un lugar donde se habla en lenguas y tú no sabías qué estaba pasando, si te era de bendición o estaba siendo de miedo, el decir, ¿qué onda? ¿En dónde estoy? Desde el primer día en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, dice que viene el Espíritu Santo repartido como en lenguas de fuego. Desde allí ya había unos que se maravillaron, pero hubo otros que se espantaron. Y tuvo Pedro que pararse y explicar lo que estaba pasando. En un servicio en domingo, si todos empezaran a hablar en lenguas, sería de confusión para un nuevo. Y en muchas ocasiones no habría tiempo de explicarles qué es lo que está pasando. Y entonces el nuevo lo que hace es dice, yo no regreso aquí. Entonces, mucho de la esencia de por qué yo hablo en lenguas y pues si el otro le está haciendo de bendición o de confusión, la raíz es egoísmo. Mientras yo sienta bonito y esté en comunión con Dios, si el nuevo está entendiendo o no, pues eso es su boleto. Y algo que debiera de ser para bendición está utilizándolo el diablo en base a mi egoísmo. ¿Por qué no dejar mi propio placer a un ladito y decir, como dijo Pablo, voy a hablar 3 lenguas humanas en lugar de hablar 10,000 angelicales para evitar que mi hermano se espante, para evitar que mi hermano esté confuso, ¿no? En qué es lo que está pasando. Entonces, esa es otra de las características de encuentro de amor y amistad. Creemos en el hablar en lenguas, creemos en el Espíritu Santo, pero creemos en el orden. Que cuando hay nuevos que nos están visitando, es lo mismo que en nuestra casa. No sé si les ha pasado que ponen la vajilla más bonita, los cubiertos más acomodaditos, y es lo mismo, están comiendo, pero como están habiendo visitas, pues
A los niños, por favor, con permiso. Será que así sea, ¿verdad? Y cuando estamos entre casa, ay, pásame eso, ay, acá, y todos acá comiendo en el relajo. Bueno, son los miércoles, y que te apues, chamaco. Eso sería el miércoles, ¿verdad? El domingo sería la cosa más, no es que seamos hipócritas, es que estamos siendo intencionales en ser fuerte con el fuerte, débil con el débil, para de todas maneras ganar a alguien. ¿Hasta aquí más o menos? Sí. Usted me dice si les estorba el aire, ¿está muy frío? No, ¿Está bien? Ok. Número 4, acerca de la Biblia. De hecho, un punto bien importante lo Ajá. que decías, ¿no? En los miércoles, la actividad de la Biblia Ajá. es el buscar, el escudriñar, el saber más o menos identificar los libros de la Biblia. Uh-huh. Es parte de lo que anteriormente ya casi no se estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, el volver a tener esa práctica y tomar otra vez la Biblia y dices, wow, pues es que me estaba entumiendo. Sí. Me estaba entumiendo. Sí, los miércoles no damos bosquejo a propósito para eso, para desentumirnos. Y la verdad Es que que uno se acostumbra con el teléfono. uno se acostumbraba a usar la mucho el Biblia, teléfono, tenía la Biblia en el teléfono, de hecho quité la Biblia del teléfono Ajá. para dedicarle también ese tiempo los miércoles cuando vengo a la iglesia. Van a Ajá. pensar, pues está en el teléfono o está en la Biblia. Entonces, Sí pasa, ¿no? Que de repente ahí salió del Facebook y ¡ay, la Biblia me pasa al Facebook y ya me distrae! No, sí entiendo. Número 4, acerca de la Biblia. Es lo que va allí. La Biblia. Y entonces la Biblia es la palabra. Sí, la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Fue escrita por autores humanos bajo la guianza sobrenatural del Espíritu Santo. Es el recurso supremo de verdad para la creencia y vida cristiana. Por ser inspirada por Dios, es la verdad sin ninguna mixtura de error. Y ahí hay un montón de textos bíblicos. Pero lo mejor es cuando te la pones por obra, como dice Romanos 12:2, que renueves tu forma de pensar para que puedas comprobar cuál es la buena y agradable voluntad perfecta de Dios. Va a haber mucha gente que te puede argumentar, ¿no? Que si venimos del mono, que si venimos de los dinosaurios, que si venimos de... Mira, cuando Dios no es el que está en riesgo de irse al infierno, es el humano. Entonces Dios dice, mira, así es, y yo pongo las condiciones, y entonces es por eso que se le llama salvación, porque nos estábamos ahogando, entonces viene Dios y nos salva, y entonces es cuando sucede al revés. Entiendo lo que Dios me estaba ordenando, pero primero tuve que obedecerlo, y la humanidad dice al revés, no, a mí primero explícamelo y después lo obedezco, y dice Dios, no, primero obedécelo y luego lo vas a entender. Entonces, eso creemos de la Biblia, que cuando la pones por obra, de hecho, cuando lo analizas, ¿qué religión del mundo te habla acerca de perdonar al que te escupe, al que te hace injusticia, al que te roba? Sin embargo, la Biblia dice que perdones. Por otro lado, ¿no? Hay religiones donde te dicen que pues si tú matas a alguien que es infiel, vas a llegar al paraíso y vas a tener quién sabe cuántas concubinas ahí contigo, y que suave, y te dicen como que eso suena más como egoísmo, ¿no? O sea, todo es acerca de mí. Si yo mato a aquellos, entonces yo tengo esto y tengo un montón de mujeres para mí. Entonces, en la Biblia te dice, no, con una mujer toda tu vida. Te dice, ay, caramba, como que esto tiene que venir de parte de alguien muy masoquista que no quería, ¿verdad? Pastor, así como dijo usted que ahorita que perdonamos a los que nos ofenden, qué mejor ejemplo que Jesucristo, ¿verdad? Cuando iba camino de la cruz, unos lo escupían, se burlaban, y pues yo vi en la película, ¿verdad? Hacia de haber sido, porque Dios era bueno y perfecto. Cómo volteaba con su cara de agradecimiento, ¿verdad? Como agradeciendo al que le ayudaba a cargar la cruz, o el que le escupía, y a ver, ya cuando iba a morir le dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Sí, va en contra de toda lógica humana. De hecho, en todas las culturas del mundo, en donde quiera que sea, en cualquier tiempo de la humanidad, el rey es el que recibe los tesoros, el palacio más grande, los esclavos, los sirvientes. Sin embargo, viene Jesús y hace todo, transforma toda la cultura, y Él es el que hace todo, sirve a todos. Y eso va en contra de cualquier forma de pensar humana. En ninguna cultura, ya sea aquí en América, que no se conocía nada de Europa, era igual. El que era el rey recibía todo el tributo, toda
la comodidad, y viene Dios y es el único, si lo queremos catalogar, libro religioso que habla al revés, de que Jesús siendo Dios vino y nos ayudó. En ninguna otra parte de la humanidad alguien había escrito algo transcultural, transrevolucionario, como un Dios de perdón que viene y nos ayuda. Para mí, bueno, la Biblia, ¿no? Pero, número 5, mucho que filosofar, ¿verdad? Acerca del hombre, ¿qué creemos acerca del hombre como humanidad? Hombre es lo que va ahí en la palabra, en la rayita. Hombre, dice, el hombre está hecho a la imagen espiritual de Dios, para ser como Él en carácter. El hombre es objeto supremo de la creación de Dios. Aunque el hombre tiene tremendo potencial para el bien, está manchado por la tendencia de desobedecer a Dios. Esta desobediencia se llama pecado. El pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida. Como les comentaba acerca del pecado, es a lo que le debemos de tener miedo y alejarnos de Él, y no de Dios. De Dios debemos de tenerle amor y acercarnos a Él. Una vez alguien decía que somos libres de escoger el pecado, pero junto con el pecado ya está incluida la consecuencia, y tú no puedes escoger la consecuencia, esa ya viene integrada en el pecado que hayas escogido. Entonces, pues ahí nos hace ver un poquito como que, ay chispas, si le entro aquí y me va mal, pues ya no hay a quién reclamarle, ¿no? O sea, ya Dios dijo, no hagas esto, la consecuencia ya no la puedes escoger ni hacer un lado. ¿Hasta aquí preguntas? Okay. Número 6, acerca del pecado. Perdón. Es acerca de la salvación. El número 6 es acerca de la salvación. Estaba pensando aquí escribir otra vez del pecado. Aquí, número 6, acerca de la salvación. ¿Quién me ayuda a leer ahí? Dice, la salvación es el regalo de Dios para nosotros, pero es necesario aceptarlo. No podemos compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras o mejoramiento personal. Solo al confiar en Jesucristo es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados. Podemos ser salvos de la penalidad del pecado cuando nos volvemos de una vida autocontrolada a una vida controlada por Cristo. Somos salvos. La vida eterna empieza en el momento en el que uno recibe a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Ajá. Entonces nos está diciendo que es un regalo, ¿verdad? De hecho, esto fue lo que revolucionó allá en 1520, por ahí del 24 al 30, en el país de Alemania, que fue donde inició lo que se le llamó el movimiento protestante, porque hubo un sacerdote que empezó a protestar, y ese sacerdote se llamó Martín Lutero. Y entonces Martín Lutero empezó a decir, no, la salvación debe de ser gratis, porque había algunos vivos que le empezaron a vender, y se le llama indulgencias. Y las indulgencias eran, tú me das dinero y entonces no solamente tú, sino tus familiares que están en el purgatorio, los podemos sacar de allí. Y entonces empezó a hacer un debate muy grande, y por eso se le llama hasta el día de hoy, algunos protestantes nos llaman a los que creemos únicamente en la Biblia y nada más, porque protestamos de decir, no, o sea, la salvación es en base a lo que dice la Biblia, y todo lo que debemos de hacer es basado nada más en la Biblia y en ningún otro libro. Y es precisamente de allí de donde empieza el movimiento que se le llamó un avivamiento de regresar nuevamente a las escrituras y no a tradiciones humanas. ¿Hasta aquí preguntas? Número 7, acerca de la vida eterna. Dice, porque Dios nos da la vida eterna a través de Jesucristo, el creyente está seguro de la salvación por la eternidad. La salvación no se puede perder.
La salvación se obtiene y mantiene por gracia y poder de Dios. El hombre nada puede hacer para evitarlo cuando realmente ha habido un arrepentimiento. Y ahí es la clave, ¿verdad? Cuando yo realmente me arrepentí. ¿Saben lo que significa la palabra arrepentimiento? Reconocer. Parte de reconocer. Arrepentirse de lo que no has hecho, el pecado que no has hecho. Ajá, arrepentirme sería el decir, wow, ¿qué fue lo que hice, verdad? La palabra tal cual, arrepentimiento, significa dar una vuelta de pues sí, serían 360, o sea, regresarme de donde venía, así como una vuelta en U. Me estaba alejando de Dios, entonces me doy la vuelta en U y empiezo a caminar de vuelta hacia Él. Entonces, arrepentimiento es, como les digo, más que una oración nada más de confesar, sino es empezar a reflejar un estilo de vida diferente. Porque parte del arrepentimiento, una de las características del arrepentimiento es que es incondicional. Suponiendo, cuando tú le dices a alguien que anda en drogas, si de verdad quieres superar esto de la drogadicción, tú tienes que meter a un internado o a un, ¿cómo se le llama? Una casa de rehabilitación, donde no puedes tener celular, no puedes tener contacto con tus familiares por un mes, y de allí el contacto con el exterior va a ser poco a poquito. Y entonces cuando alguien está arrepentido y de verdad quiere dejar ese estilo de vida, dice, está bien. Cuando alguien nada más está jugando la parte, dice, ay, pero sin celular, no, y luego eso, ay, es mucho tiempo. Ahí te das cuenta, esa persona no está arrepentida. Entonces cuando alguien se acerca a Dios y tú le dices, mira, tienes que congregarte, tienes que estudiar la Biblia, tienes que orar, la persona que está arrepentida dice, ok, ¿y qué más? Alguien que no dice, ay, pero es que yo eso de la Biblia no le entiendo. Ay, los domingos, tú sabes, siempre tengo cosas familiares que hacer. Y entonces te vas dando cuenta, esa persona no está arrepentida. A lo que voy es que sí tenemos amor hacia ellos, tenemos misericordia hacia ellos, pero una clave es que dijo Dios que nos enfocáramos a la gente que está presta, que está lista. Lo comparó con la parábola del sembrador, que va cayendo la semilla en diferentes estilos, en diferentes tipos de tierra, y hubo una que cayó junto al camino y vinieron los cuervos y se la llevaron. Y luego cayó otra, ¿se acuerdan? Que estaba junto a espinos, ajá, y crecieron los espinos y lo ahogaron. Y hubo otra que cayó entre las piedras, viste la clase, ¿verdad? Entre las piedras, y rápido creció, pero salió el sol y pum, se marchitó. Y hubo otra que cayó en buen terreno. Esa gente es la que te empiezas a dar cuenta de que dices, bueno, en lugar de invertir mi tiempo en la gente que nada más está jugando y que no está queriendo arrepentirse, mejor me invierto tiempo a quienes sí. Y qué mejor que los niños, ¿verdad? Los niños, dice el proverbio, que instruyes al niño su camino. No se aparta de él. Ajá. Entonces, eso creemos acerca de la vida eterna, ¿verdad? Les dije en el 7. Y en el número 8, ¿qué creemos acerca de Es que no tengo aquí la respuesta, permítame un segundito. El cielo y el infierno. Ajá. El cielo y el infierno. ¿Qué creemos acerca del cielo? ¿Acerca del cielo y del infierno? Sí, correcto. Y dice, las personas fueron creadas para existir por siempre. Existimos separados de Dios por el pecado o unidos eternamente con Dios por su perdón y salvación. La separación eterna de Dios es el infierno.
El vivir en unión eterna con Él es la vida eterna. El cielo y el infierno son lugares reales para una existencia eterna. Entonces, pues como les comentaba, se puede vivir desde este mundo, el cielo o el infierno, porque eso está determinado en base a si estoy unido o no a Dios. De hecho, tú le preguntas a alguien que está sufriendo las consecuencias del pecado y dice, no, esta vida es un infierno. Sí, desde esta vida ya lo estás, ¿por qué? Porque estás separado de Dios. Pero puedes preguntarle a alguien que se está deleitando en la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo, y decía, no, o sea, yo estoy viviendo tremendamente a pesar de no tener tanto lujo, estoy experimentando las bendiciones de Dios. Así que el número 9, acerca de la cena del Señor. De hecho, les digo un secretito, mañana vamos a tener cena del Señor. Dice, cena del Señor es lo que va allí, la cena del Señor. Ajá. Dice, Jesús pidió a sus discípulos que recordaran nunca pidió a sus discípulos que recordaran su cumpleaños, pero sí les instruyó que recordaran su muerte. Aquí hago un paréntesis. Bíblicamente en las escrituras nunca está registrada la Navidad. De hecho, ni la fecha, ni sí está registrado que nació y que el ángel habló con María, que a los pastores los envió a adorar al niño, pero en ninguna parte menciona el día, la fecha. Entonces, y sobre todo que no menciona festéjenlo. Obviamente nosotros lo hacemos como una estrategia de evangelismo. Si estuvieron aquí en diciembre, tuvieron la oportunidad de darse cuenta que hicimos un coro y vino mucha gente que comúnmente no viene, gente de la comunidad que pasó a ser parte de la multitud, que ya saben, tenemos sus números de teléfono, les hemos estado hablando para invitarlos a otros. Así como ustedes recibieron la carta para esta clase, hacia ellos les enviamos cartas diciéndoles, nos dio gusto que nos visitaras, regresa, va a haber tal evento cuando ahora lo de los matrimonios y demás. Entonces la idea es ser astuto. Y entonces obviamente tampoco en la Biblia está lo del árbol, cuestiones de ese estilo. Pero buscamos el que si la gente viene con esa, sobre todo en diciembre, se dan cuenta que la gente está como más sensible, que está más dispuesta a venir a una congregación que en ningún otro momento del año. Entonces utilizamos eso, utilizamos todo, pero obviamente los que ya van sabiendo más de la Biblia les somos sinceros, en realidad no creemos en el árbol, en realidad en la Biblia nunca dice que fue el 25 de diciembre. ¿Hasta ahí más o menos? Ok, dice, entonces dijo, lo que sí instruyó fue que recordáramos su muerte, sepultura y resurrección. Le dio a la iglesia dos símbolos visibles, el bautismo, que eso significa el que así como él murió y resucitó, pero también la cena del Señor. Estos dos recordatorios o símbolos se les llama ordenanzas y son recordatorios de su muerte. La cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Cristo, es un símbolo y una declaración de fe que solo los creyentes pueden tomar. Entonces el día de mañana, Dios mediante, lo vamos a tomar como un pacto para iniciar con el plan Daniel. Mañana iniciamos. ¡Ay, no se la pierdan! De ahí vamos a estar por 40 días haciendo un especial énfasis en cuidar nuestra forma de comer con el objetivo de que se haga un estilo de vida y sobre todo también no solo de comer, sino de hacer ejercicio, de cambiar nuestra forma de pensar en ciertas áreas. Así que mañana vamos a empezar, ¿ok? Les digo para animarlos, no para que se espanten. Mañana no van a venir. Llegó mi esposo y vámonos a caminar. Que no le gusta casi caminar. Y es bien saludable caminar, ¿no? Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, decimos como un acto de adoración. Señor, no me gusta, pero lo hago para ti. Ay, voy a cuidar el templo que me has dado. Acerca de los grupos, es lo último que vamos a ver. Dice los grupos pequeños. Los grupos pequeños, es lo que vaya en la rayita. Pequeños, los grupos pequeños. Les voy leyendo. Reunirnos en grupos pequeños es una forma bíblica que fue practicada en la iglesia primitiva. Y ahí viene, entre otros muchos textos, Hechos 5:42.
A través de los grupos pequeños podemos rendir cuentas a otros creyentes más maduros para poder sanar de nuestras heridas del alma. Cuando tú hablas de algo que te duele, empieza el camino a la sanidad. Mientras más secretos tienes en tu corazón, es más difícil que sanes. Dice, podemos desarrollar lazos de amistad que nos ayudarán en tiempos difíciles. Podemos evangelizar de una forma más amigable y efectiva. Hay más probabilidad que alguien no creyente venga a tu casa, si es que la abres, a que venga a la iglesia. También los grupos pequeños nos ayudan a mantener los 5 propósitos de Dios equilibrados en nuestras vidas. Que ya vimos los 5 propósitos, ¿verdad? Así que ¿sabías que la iglesia en el libro de los Hechos siempre se reunió en casas? Las sinagogas eran nada más para los judíos. Entonces como se le llama, un gentil, alguien que no era judío, no se le permite entrar a las sinagogas. Entonces, hasta la fecha. Entonces, los que recibían el evangelio se reunían en casas. Esto siguió así hasta 300 años después de Cristo, que fue cuando se construyó el primer templo, que se le puede llamar cristiano. Antes de eso, por 300 años, la iglesia se reunió en casas y creció de una manera increíble por toda Europa. Pues les comento ahorita, nada más con 2 predicacioncitas de Pedro, uno se convirtió en 3,000 y otro 5,000. Yo por más que predico, no más que... ¿A qué voy con esto? A que en los grupos pequeños la iglesia tiene que crecer en número los domingos, pero se tiene que hacer pequeña entre semana. Si yo trato de convivir con una multitud como la que tenemos ahorita de adultos, que son unos 80 adultos que vienen el domingo, es bien difícil, no sé a cuántos les dé tiempo de saludar a ustedes, pero yo que me pongo en la puerta y los quiero saludar a todos, se me pasan algunos y no los logro saludar. Ahora, platicar, pues como les digo, una persona con lo más que se puede relacionar en su vida es con 60 personas simultáneamente, incluyendo primos, hermanos, hijos, esposa. Así que en un grupo pequeño, por eso se llama pequeño, se trata de que sean 5 o 6 personas a lo más, porque allí en verdad nos alcanza el tiempo para platicar todos en 1 hora, hora y media que dura el grupo pequeño. Si yo no me reúno en grupo pequeño, es cuando sucede que tengo una emergencia y no tengo amistades en el evangelio que me puedan ayudar en mi necesidad espiritual. Y como te comento, pastorear ya más de 60 personas ya es un desafío. Ya hay quienes no les estoy pudiendo llamar, a quienes no les estoy pudiendo visitar. Entonces, en un grupo pequeño, mutuamente, por eso te comentaba, esa forma de pensar que el pastor lo tiene que hacer todo, no es bíblica. Es los unos a los otros, los unos a los otros. Entonces, en parte, congregarme yo en un grupo pequeño me va a ayudar para que cuando llegue a pasar algo en mi vida, pues luego se da cuenta alguien, ¿no? Porque, oye, la semana pasada no vino, déjame le llamo. Pero si no estoy en ningún grupo pequeño, pasan 4 o 5 semanas y no recibes llamada porque nadie sabe de ti. Y menos eso cuando eres constante. Cuando eres inconstante, para adivinar si fue que fue una familia o es que está en el hospital. No, pues está como en chino, ¿no? Entonces, en los grupos pequeños es algo que me va a ayudar muchísimo. De hecho, es algo bíblico. Es algo bíblico. Y ahí hay un montón. Creo que es lo que creemos que más textos bíblicos tiene, tiene un montón. Así que estas son en forma de resumen, las 10 creencias básicas del encuentro de amor y amistad.